Vamos a empezar. Bienvenidos todos. Gracias por vuestra fe, porque para venir un día como hoy. Pero bueno, también habría que decir, para aquellos que son cinéfilos, la famosa frase de Audrey Hepburn en My Fair Lady: la lluvia en Sevilla es una maravilla. Y también, pues, bienvenidos a este nuevo sitio, Ecosofía Sevilla, que es la primera vez que doy una charla aquí, porque es de reciente apertura, se abrió en octubre, y encantado de poder estar aquí con todos vosotros, gracias a Kiko también, que es el dueño del coordinador del centro. Y el tema que vamos a tratar hoy, el tema de la fe, como dirían por aquí, tiene castaña, ¿no? Porque, ¿qué es eso de la fe, además? Lo primero que piensa todo hijo de vecino cuando se le nombra la fe, directamente el credo religioso, directamente. Todo el mundo que se le nombra la fe piensa en religión. Y además, pues claro, según hayan sido las experiencias de la persona, según qué credo, pues, a lo largo de su vida, por cuestiones, pues, ya sea educacionales o de su propia experiencia con esas vertientes religiosas que puede haber, pues nada más que el término fe incluso, pues le puede causar incluso rechazo, ¿no? O rechazo o cercanía, según la experiencia de la persona. Y además tiene su sentido, no solo porque por todo lo que nos han inventado alrededor de la fe, que entraremos en ello, sino porque es que oficialmente, los que me conocéis también sabéis que me gusta ir a las definiciones, ir al diccionario, ¿no?, de la Real Academia, y es curioso la acepción que le da el diccionario a la fe, porque dice el diccionario que la fe es luz y conocimiento sobrenatural de lo que Dios dice y la Iglesia dispone. Atención. pero fijaos la primera parte, luz y conocimiento, luz, habla de luz y conocimiento sobrenatural. Y hay otro apartado que dice luz y conocimiento sobrenatural que te hace creer sin ver. Creer sin ver, eso también está dentro de la acepción. Pero claro, después te meten lo que Dios dice y sobre todo ya el cierre final de lo que la Iglesia dispone, y ahí, pero tiene más acepciones, ¿no?, que también entra ahí la confusión con otros términos, porque hay otra acepción que habla de las creencias de una persona. Eso es la fe. O la autoridad que se le da a la persona que habla o que se dirige a ti, o a una persona que se la tiene en buena estima, también se le dice tengo confianza y fe en esa persona. O sea que hay muchas variaciones dentro de lo que es la definición de fe. Pero la realidad es que la fe es solo una. La fe es solo una. La fe no entiende de divisiones, es integradora, es única, porque la fe es un conocimiento intuitivo que te lleva a la certeza de las cosas y que te sirve como motor y como empuje para que tú ejerzas tu voluntad y realices aquellos propósitos que consideres oportunos en tu vida. ¿Y cuál fue la principal motivación que me llevó a compartir esto con todos vosotros? Sabéis que yo me dedico a ayudar a las personas a sanarse, y en estas experiencias de contacto con las personas, una de las cosas que más se perciben es que las dificultades, nos metemos todos, que tenemos las personas para transformarnos y para sanarnos, tienen una causa directa, que es la falta de fe. Si tú no tienes
ese conocimiento intuitivo que te da la certeza de que eso que estás haciendo, esa ayuda que estás pidiendo, sirve, y tú, con perseverancia, con confianza, con paciencia, sigues ahí totalmente entregado. Como eso no se produce, como entran las expectativas tempranas, entran los juicios, todo eso se desvirtúa, la persona no tiene ni siquiera fe en sí misma y que menos en los demás. Y eso supone una rémora para el avance y la sanación y la transformación de las personas tremendo. Porque si las personas realmente estuviéramos en esa fe real, en esa fe verdadera, que es única, integradora y que está dentro de todos nosotros, podríamos transformar nuestra vida por completo. Porque de hecho está dentro de nosotros. Es algo que aunque no seamos conscientes y aunque no la ejerzamos de manera consciente, está dentro de nosotros. Porque para hacer cualquier cosa, tú tienes que tener una motivación. Tú tienes, lo que hace que tú tengas voluntad de hacer algo es que hay una motivación detrás. A esa motivación que hay detrás se le puede llamar ese conocimiento intuitivo que te hace a ti, yo hago esto porque haciendo esto sé que voy a sentirme de tal manera o a conseguir esto que pretendo conseguir en mi vida. Si es que para un simple movimiento, lo que pasa es que está automatizado y no somos conscientes de eso, pero para que uno mueva un brazo, tiene que haber una voluntad de mover el brazo y que salga una energía a través de tu cerebro, a través de tu articulación, que hace que muevas el brazo. Pero lo que moviliza eso, ¿qué es? Tu voluntad. Y lo que hay detrás de tu voluntad es esa fe que tú tienes, que sabes que moviendo el brazo pues vas a poder o saludar o coger cualquier cosa. Pues ese ejemplo tan simple lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. Y sin embargo, como estamos metidos en todo este tinglao de dogma, porque esa es otra. ¿Por qué existe esto, no? Porque con la fe, cuando se confunde con una creencia cerrada, porque una creencia es como un acercamiento a una posible verdad que no está demostrada y que en un momento dado, si no se demuestra, pues tú te vas al extremo. Y hay dos extremos en esa línea. Un extremo es el dogmatismo, en el que yo creo porque me lo han contado y porque se lo han contado mis padres y porque me lo han contado en mi formación y por eso yo me lo creo, aunque no tengo ninguna demostración palpable de que eso sea así. Y el otro extremo de la misma barra sería el escepticismo. Aquellas personas que por su experiencia salen enfrentadas ante eso que se supone que se llama fe, y entonces yo no creo nada, yo no creo nada más que en lo que veo. Sin embargo, detrás de todo esto hemos visto que está ese conocimiento intuitivo que nos lleva a un saber que está dentro de todos nosotros y que eso es lo que realmente podríamos denominar como fe. Y eso tenemos visiones de eso en todas partes, en los mismos evangelios. Lo que pasa es que, claro, si tú entras en los evangelios ya con un prejuicio sobre las cosas, pues no puedes ver más allá de lo meramente formal. Porque la verdadera fe también está en lo formal, pero trasciende lo formal, está más allá de lo formal, está en las ceremonias también está. Pero no se queda en la ceremonia. Si te quedas en la ceremonia, pues sigues enredado y sigues ahí metido en el dogma, en la creencia. Pero la verdadera fe, que está en lo profundo y que va más allá, pues es la que hace que tú puedas movilizar tu vida de una manera totalmente diferente y puedes ver esos mensajes que dan los evangelios, que son tan contundentes que nos hacen reflexionar de una manera brutal, porque uno de los más claros, ¿no?, que alguna vez os habré compartido,
el versículo que hay en el que se habla del grano de mostaza. Bueno, vamos a ver, ese versículo que creo que está, es el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 8. Pues ahí, perdón, es el capítulo 10, versículo 17. El otro es otro ejemplo. En el grano de mostaza, Jesús lo dice claro: si tuvierais la fe de un grano de mostaza, diríais a este monte, desplázate de aquí a allá, y el monte se desplazaría. ¿Qué es un grano de mostaza? Es que de ahí sacamos dos reflexiones. Sacamos la reflexión de la fe que hace falta para que un acto de tal calibre se produzca, que es la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y después la siguiente reflexión es que la falta que tenemos nosotros de fe es tan grande que ni siquiera llegamos al grano de mostaza. Y esa falta de fe es tan enorme, está tan extendida que ni siquiera las personas nos paramos a reflexionar lo que esa fuerza que está dentro de nosotros significa para transformar nuestra vida. Por eso el título de esta charla, del poder transformador de la verdadera fe. Porque el que llega, vamos a decir, o se acerca a ese motor que es la verdadera fe, a esa característica integradora y única, porque es única, solo hay una fe, e integra, o sea, dependiendo de las vertientes de donde se venga, da igual. Lo que hace es que establece lazos de comunión entre todas las vertientes que pretenden explicar esa fe. Cuando llegas a esa auténtica fe unitaria, todo se une y la ves en todas partes, como cuando se habla de Dios. No entras a decir, no, pues mi fe es mejor que la tuya. Eso lo hacen personas que están metidas en el dogma, que no tienen pues ni idea de lo que es la verdadera fe. El que está en la verdadera fe une, que es una de las características, es una de las características fundamentales de la verdadera fe, la unión. Y sea la vertiente cultural o religiosa que sea, si tú tienes esos ojos abiertos y esa sintonía con la verdadera fe, pues tú la vas a ver en todas esas vertientes culturales o religiosas y no vas a tener rechazo. Evidentemente, dependiendo de tu circunstancia, de tu país de origen, de la cultura de donde venga, pues tendrás más cercanía hacia una que hacia otra. Es como cualquier persona con cualquier tema. Conocemos a mucha gente y hay personas con las que sintonizas al instante, hay personas con las que necesitas un tiempo, hay personas que cada uno va por su lado, pero eso no quiere decir que no se amen las personas, sino que, bueno, que como es natural, hay diferentes grados de sintonía y eso se produce también en este aspecto. El que tú te acerques más a una vertiente que otra no quiere decir que tengas que rechazar la otra. De hecho, si rechazas las otras, mal camino llevas. Porque ya ahí te has perdido. Ya ahí estás entrando en guerra. En guerra es donde se está. Ese es otro problema. Estás en guerra contigo. Y si estás en guerra contigo, estás en guerra con los demás. Aunque no te enteres, aunque no te des cuenta. Desde el momento en que divides, en el cataloga, esto sí, esto no, y no ves los puntos de comunión, que es lo que trae esta fe verdadera y unitaria, y no ves los puntos de comunión, pues sigues en la confusión y sigues perdido, como le pasa a la gran mayoría de las personas. Pero el factor motivante para mí, para dar esta charla y compartirla, es lo que significa a nivel de salud y a nivel de que puedas transformar tu vida, pero desde ya, para que los hechos que se reproduzcan en tu vida, que son fruto de tu creación y de la creación de la esencia, de la divinidad, de Dios, de como lo quieras llamar, pero tú tienes tu factor, tu libre albedrío, tu empuje y tu voluntad, y estás emitiendo energía a la vida constantemente, y eso tiene un efecto en las experiencias que surgen en tu vida,
Con lo cual, si tú tienes un propósito de acercarte e integrar esa fe consciente, empiezas a transformar tu vida, porque tú estás recogiendo y reconociendo ese motor que activa tu voluntad para que tú puedas realizar las acciones que consideres oportunas, pero ya esa acción que desarrollas, la desarrollas ya desde el convencimiento, ya hay un cierto convencimiento, ya hay una certeza, no es a ver si, no, ya parte de una certeza. Y la certeza no está en la proyección de un resultado, porque esas otras cosas que hace esta sociedad que continuamente nos proyecta. Nos saca de aquí, de la hora, de la presencia, nos saca constantemente proyectándonos sobre cosas que se supone que tenemos que conseguir, vamos a decir, para ser felices. Hay que conseguir, hay que lograr esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y sacándote constantemente del aquí, cuando lo único que existe es el aquí. Y cuando te acercas a esa verdadera fe, estás en el aquí. Y eso no quiere decir que no se tengan proyectos, eso no quiere decir que no se tengan ilusiones. Lo que quiere decir es que como estás en el aquí y estás plenamente en el aquí, el efecto transformador de que tú estás presente plenamente en donde te corresponde, hace que tú cada paso que estás dando pues sea un paso que tiene una verdadera relevancia, y como la vida y tú sois uno, pues se produce el milagro de que todo cuadra, vamos a decir, todo cuadra, todo empieza a fluir, todo empiezas a sentirte mejor, empiezas a tener más armonía, a tener más vitalidad, a tener más salud, a tener más belleza. Todo eso son los reflejos de la práctica de la verdadera fe. Y, sin embargo, tenemos múltiples ejemplos de que esa fe, pues la gran mayoría no la tenemos. La fe nos tiene a nosotros, pero nosotros no tenemos esa fe. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer para tener esa fe? Porque es como algo muy etéreo, ¿no? Que se queda muy en el aire, pero para traerlo aquí, al ejemplo de esta vida, se tienen dificultades, ¿no? La manera de traerlo aquí es pararse, reflexionar, integrar. Cada vez que tengamos que tomar una decisión importante, cada vez que tengamos que llevar a cabo algún movimiento que sabemos que es destacado en nuestro proceso vital, lo mejor que podemos hacer es pararnos, reflexionar, integrar. Y desde ahí, desde ese silencio que nos permita escucharnos, es como podemos sintonizar con esa fuerza motora que es la verdadera fe. Y ya la manera de instrumentar eso depende de cada uno. Porque la manera de instrumentar son las formas. Y las formas, como la vida entera, que es creativa, como los artistas, que son creativos, y todos somos artistas de nuestra propia vida, las formas dependen de cada uno. Y las formas, como dependen de cada uno, pues unos tendrán una, otros tendrán otra, pero siempre serán las adecuadas que a ti te ayuden a ir hacia ese fondo, a conectar con ese motor de la verdadera fe. Sirven, pero en un momento dado también hay que soltarlas. Porque si nos quedamos demasiado atados a las formas, te pierdes el fondo. Si le das demasiada importancia a las formas, nos perdemos el fondo. Y eso es otro de los factores que hacen que seamos incapaces de tener verdadera fe. Que nos quedamos enredados en las formas.
Y además no solo nos quedamos enredados, sino que como estamos en guerra, entramos en batalla con todos aquellos que no compartan nuestra forma. O juzgamos al que las tiene totalmente diferentes, lo juzgamos e incluso lo criticamos, porque nosotros, claro, nuestra forma es la que vale. Qué limitados somos, ¿no? Si las formas son infinitas como el arte, atrévete a ser el propio artista de tu vida, atrévete a respetar a los demás artistas. Deja que cada uno se exprese con las formas que estime oportunas. Y si los demás artistas, que estamos todos para compartir y crear una obra de arte global, aparte de la unitaria, pues están en disposición de compartirse, pues se comparten. Y si no, pues hay que dejarlos, hay que soltarlos. No se puede obligar a nada. Porque eso no tiene nada que ver con otro componente fundamental de esa expresión de la verdadera fe, que es el absoluto amor. No existe fe sin amor. Y fijaos lo que hay detrás, ¿no? de todas estas historias dogmáticas y de todas estas religiones que hay en el mundo, que aunque como he dicho antes, cuando estás ahí lo ves, porque cuando estás ahí, ¿qué ocurre? Que la forma la trasciendes, ves la forma, pero no te peleas con la forma ni te enredas con la forma, sino que la trasciendes, percibes el fondo y entonces en el fondo sí que está lo verdadero. En el fondo de cada expresión religiosa está lo verdadero. Pero claro, hay que llegar a ese fondo. Si tú estás totalmente enmarañado en las formas que pueda tener cada expresión religiosa, pues no vas a conseguir nada, porque eres incapaz o somos incapaces de llegar a ese fondo. Pero todo eso tiene que partir de un absoluto respeto por cualquier variante. Y ahí es donde de verdad vamos a entrar en comunión y nos vamos a poder aportar desde esa verdadera fe unitaria, integradora, expresión del amor, desde esa verdadera fe, desde ahí es donde nos vamos a poder aportar unos a otros de una manera infinita. Y desde ahí es donde vamos a conseguir algo que, como nosotros, nuestra conciencia está tan arraigada en la materia, está tan arraigada a lo físico, a este cuerpo, pues cualquier cosita que le pasa a nuestro cuerpo nos desequilibra de una manera brutal. Pero porque estamos en ese estrato de conciencia, porque está ya más que comprobado, aunque muchos no lo quieran ver, que no somos este cuerpo. Pero nosotros estamos muy arraigados a este cuerpo. Y por eso cualquier accidente, enfermedad, desequilibrio, variación, nos turba demasiado. Nos turba demasiado. Y no solo nos turba demasiado, sino que además, aunque tengamos factores que pueden ayudarnos delante de nuestras narices, como estamos ciegos por las expresiones, las programaciones familiares, culturales, etcétera, etcétera, tenemos las ayudas delante y no las vemos. O no queremos verlas. Y nos olvidamos por completo de ese agente motivador que es ese motor, que es la verdadera fe de lo que estamos hablando hoy. Y de eso también hay inmensas pruebas. Mira, ahora me viene un ejemplo para que nos quitemos de encima clichés religiosos también, o de pensar que si estás demasiado metido en una forma dogmática estricta de religión, pues que estás tan perdido que no puedes conseguir nada. Vamos a romper eso también. El ejemplo es el siguiente. Hubo una persona que
empezó a tener tumores, inflamaciones, bultos por todo su cuerpo. Evidentemente, como todas las personas, lo primero que hace es acudir a la medicina lo ve, le trata con radioterapia, le trata con quimioterapia, los bultos siguen, no desaparecen, y le dicen: usted no tiene solución. No hay nada que hacer. Y esta persona era una persona que estaba metida en la religión cristiana o católica dogmática, de ir con la comunidad de la parroquia, con los fieles, de ir a sus misas y escuchar a su párroco y tal y cual. Y el grupo de personas que formaban parte de su parroquia decidieron que absolutamente todos los días, sin que faltara ni un solo día, a tal hora, iban a ponerse todos durante una hora, solo una hora, a rezar por esa persona para su curación. Y eso lo hicieron todos los días, una hora o más, pero como mínimo una hora, todos los días, con su entrega, con su fe, rezando, como sabían, con las formas que la religión oficial les había dado. Y se produjo la transformación, porque ahí sí estaba la verdadera fe. ¿Por qué estaba la verdadera fe? Porque esas personas estaban totalmente entregadas y sintiendo que haciendo lo que estaban haciendo podían sanar a su compañero. Esa es la verdadera fe, que está más allá de las formas. Rodeado de formas, rodeado de dogmas, pero en ese momento estamos entregados totalmente y sabemos que haciendo esto se sana nuestro compañero. Claro, para eso se necesita estar de verdad. Y esas personas que lo hicieron demostraron que estaban de verdad. Y la persona que estaba pasando por ese proceso, pues también tiene su parte. Porque claro, por ti pueden rezar, por ti pueden hacer 1000 cosas, pero tú tienes que tener la puerta de recesión abierta. Porque si la tienes cerrada y dices, porque recen, pero eso no sirve para nada, pues no servirá para nada. O sea que es una cuestión de entrega, tanto del que da como del que recibe, porque todo es eso, todo es un dar, un recibir. Y por eso yo os invito a que, en vez de entrar en las formas de según qué credo, os sintáis y os entreguéis a lo que queréis transformar en vuestra vida con esa verdadera fe que está más allá de todo dogma y de todas formas. Utilizad la forma que a vosotros os resulte más cómoda. Y si esa forma se identifica con un credo religioso existente, pues estupendo. Pero claro, ahí tiene que darse la circunstancia de que sea unitaria, de que sea integradora, de que sea viviendo el momento, de que haya esa entrega, de que haya ese amor. Eso se tiene que dar. Porque si estás metido en un dogma que te está diciendo de antemano, esto o lo haces así o no vale. Y tú estás muy arraigado ahí en esa división, pues con esa división no vas a lograr eso que pretendes lograr, porque estás emitiendo división, no estás emitiendo unión, no estás emitiendo el que se produzca ese efecto milagroso que tiene el que tú estés situado en esa presencia y en esa verdadera fe que puede transformar por completo tu vida. Y eso es algo que deberíamos aplicar todos, iba a decir todos los minutos de nuestra vida, pero bueno, vamos a quedarnos con todos los días.
Aplicándolo todos los días. Es una entrega, una confianza a lo que es, sin juzgarlo, sin pelearte, sin enfrentarte. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que la mente no se nos vaya al juicio, a la crítica, al desprecio, al yo me subo aquí, como yo me subo aquí, tú te quedas ahí. La verdad que es un reto grande, ¿no? Es un reto grande, pero el que sea un reto grande no quiere decir que no se pueda lograr. Y si personas que están en un dogma pueden tener momentos de una entrega absoluta que permita que se produzcan milagros, pues personas que no están, o por lo menos no están en ningún dogma o están menos afectadas y están más liberadas, tendrán de partida muchas más posibilidades. Otra cosa es que ejecuten esa posibilidad o no, pero de partida van a tener más posibilidad porque no están metidos en una cárcel de dogma. Pero lo increíble es eso, que incluso metido en la cárcel, si tienes esos momentos de absoluta entrega, que es esta fe unitaria y única, transformas por completo tu vida. Y ese ejemplo que os he contado, ese ejemplo lo vi en un reportaje, pero yo he vivido ejemplos como ese, o parecido. Y cuando lo vive, porque yo os lo puedo estar contando, y vosotros tenéis vuestro grado de recesión, cada uno el vuestro. Y recogeréis pues lo que para vosotros sea oportuno. Y después tenéis que vivir vuestra experiencia. No porque yo os lo cuente, necesariamente tiene por qué ser verdad. Para que sea verdad para vosotros, toca la segunda parte, que es que lo viváis. Y cuando lo vivís ya, no hay duda ninguna de que es verdad. Claro, el que una persona que merezca vuestra confianza os lo transmita, pues también es un grado, ¿no? Como hemos hablado antes a la hora de entrar en una de las acepciones de la fe, ¿no? Que si la autoridad, la confianza que te transmite una persona, pues tengo fe en esta persona. Pues ya de partida esa persona te está transmitiendo fe. Es como que ya una parte del camino ya la tienes hecha. Si confías en esa persona, porque ya estás recibiendo esa fe. Y ahora te queda a ti la segunda parte, que es recibirla e integrarla en ti para transformarte y ayudar a los demás a transformarse. Y la mente, que es, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, pues no para de lucubrar y de poner condiciones. Cuando lo real es simple. Y en el ejemplo más simple, tú estás ayudando a transformarte y a transformar al otro. Tú estás haciendo un bien por la persona que tienes al lado. Con el ejemplo más simple, con una sola palabra, con un solo gesto, puedes hacer que esa persona que pueda estar encogida o que pueda estar dolida cambie. A veces no es necesario ni hablar, sino simplemente acoger una palabra amable, una mirada, una presencia. Y tenemos miles de oportunidades a lo largo del día, porque nos cruzamos con montones de personas, por no decir animales y plantas. Así que fijaos la cantidad de oportunidades que tenemos de cultivar ese gozo y compartirlo. Y cuando os acerquéis a esto, veréis que eso es lo real. Veréis que esa fe está dentro de todos nosotros, absolutamente dentro de todos.
incluso de la persona más descreída o más oscura que os podáis imaginar, está ahí, claro, tapada con un montón de capas, pero está. Y si está, basta con que esa persona tenga un momento de receptividad y la vida, a través de otra persona que le acompañe en ese momento, le dé una emisión de fe para que esa persona, a través de ese huequito de ese momento, algo de esa verdadera fe, de esa verdadera presencia reciba. Como que nada es imposible, ¿no? El mismo versículo del grano de mostaza de Mateo 10:17 lo dice al final. Le diréis a este monte, muévete de aquí. Aquí se moverá y nada os será imposible. Lo dice al final del versículo. Y hay ejemplos, muchos que nos lo muestran, pero a nivel de aplicación, saltándote totalmente la formalidad. Otro de los ejemplos que también me gusta mucho de los evangelios es el del centurión. Ahí tiene esto también una carga tremenda. Un centurión romano en medio de un imperio conquistador de la Palestina de aquellos tiempos, que está allí pues sometiendo al pueblo de Palestina. Y ahora llega el centurión y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya y mi criado sanará. Eso se lo dice un centurión. Y Cristo se sorprende y le responde. Le dice, en verdad os digo que ni en Israel he visto tanta fe. Es otro ejemplo de cómo la forma es forma. Es el fondo. Y el fondo, como estamos rodeados también de mucho miedo, pues tenemos muchas capas por encima que tapan nuestro verdadero ser. Y si te quedas ahí, como hablábamos antes, nos estamos conduciendo por la vida en vez de sintonizados con esta fe de la que estamos hablando hoy, ¿con qué estamos sintonizados? Con el miedo absoluto. El miedo absoluto a qué me va a pasar, a si voy a enfermar, a si voy a tener un accidente, a si voy a perder el trabajo, a si no me voy a llevar bien con, etcétera, todos los miedos que te puedas imaginar. Y aún así salimos a la calle y vivimos. Porque si tú te pones a pensar en todos los miedos que tienen las personas en la cabeza, es para decir, bueno, pues de aquí no salgo, me quedo aquí en mi casa, le pido por internet, que ahora se pide por internet al supermercado que me lo traiga, y yo no salgo, no me vaya a pillar el autobús. Y sin embargo, todos tenemos la voluntad, el empuje de vivir, todos. Todos, hasta la persona más afectada tiene el empuje de vivir, que es lo que nos sostiene y que también está directamente relacionado con esta práctica de verdadera fe, porque interviene en tu estado físico, emocional, mental, espiritual. La sintonía que tú tengas hace que la frecuencia de tu ser, de tu energía, se mueva según la condición de tu sintonía. Es un estado vibratorio. El estado vibratorio que tú tengas depende de todo eso, de tus pensamientos, de tus actos, de tus emociones, de cómo te conduzcas, de cómo trates al otro. Todo eso crea una estructura energética, que tú además, dentro de esa estructura energética o de ese ser que eres, pues tienes tus cuestiones, tus condicionantes que forman la morfología de esa estructura energética tuya y solo tuya. No hay ni una sola persona en el mundo igual que tú.
Todos somos únicos, como la fe. Nadie es igual a nadie. Y a partir de ahí, de que cada uno tiene su condición, pues fijaos lo maravilloso que es el poder comunicarnos a ese nivel tan profundo como para que puedas llegar a lo que es la otra persona como única expresión de vida que es en sí misma. Que no tenga que entrar en la cabeza a comparar a si esta persona es mejor, esta persona es peor, cómo es esta, cómo es el otro, que estamos ahí enredados todos los días. En vez de dirigirnos plenamente, tratar de sentirnos y de sentir a la otra persona para entrar en esa comunión. Entonces cuando de verdad te conoces, entonces cuando de verdad lo conoces, entonces cuando de verdad te aporta, entonces cuando de verdad le aportas. Pero todo esto está totalmente unido a una condición de stop. Porque si no hay stop, es decir, pararse, reflexionar, integrar, recogerse, si no hay estos en tu vida, pues va pues como el barco que va por el mar con el timón roto y sin brújula. Y así pues va mucha gente por este mar de la vida, a merced de las olas, sin saber ni ajustar las velas, ni adecuar el timón, y casi sin ancla, sin poder atracar en ningún puerto. Y con el solo hecho de que trabajaran esa fe, solo trabajarla, solo tenerla presente, solo tenerla presente todos los días. Después habrá días en que esa expresión se hará más auténtica y tendrás más oportunidad de expresarla o te sentirás con más claridad para llevarla a cabo, y días en los que no. Pero aquí la cuestión no está en comparar los días, sino en hacer, cada día tiene su propio afán, en hacer cada día lo que corresponde. No coger una regla y medirnos. No, es que este día estuvo mejor, porque este día pues me levanté y estaba, y este día... Y así os dais cuenta de que estamos día tras día enredados. Día tras día enredados. Pero cuando te das cuenta de eso y lo empiezas a introducir, pues puedes decir, mira, ayer hice esto, pero ayer era ayer. Hoy hago esto, hoy es hoy. Y mañana, cuando esté en el mañana, pues haré mañana. Y no entras en comparación. Ni entras en una competición con nadie, ni con la misma vida. Sino que al revés, al pararte, al escucharte, no te mides, sino que lo vives de verdad. Y si, vamos a utilizar un ejemplo de medición, si cogiéramos una regla y dijéramos, venga, la regla que mide el rendimiento del día, o lo bueno o lo malo que ha sido el día. Y ahora resulta que tú dices, bueno, pues cogiendo esta regla que a mí me funciona, este día yo le puedo poner una nota de 6. Así que si este día he tenido una nota de 6, es que mañana pues tengo que conseguir un 7 o un 8 o un 9. Porque si consigo menos es que voy para atrás, que esto no funciona, no estoy aprendiendo nada. Y ese es el gran error. Porque lo auténtico te lleva a decir, me escucho y sé qué es lo que me corresponde. Y si volvemos al ejemplo de la regla, y si hoy me corresponde hacer 2, hago 2. Y recojo la plena satisfacción de que estoy haciendo lo que me corresponde. Y eso es algo natural, no es algo que te tengas que proyectar o que te tengas que inventar, sino que desde el momento en que haces lo que corresponde porque te has parado, porque has sentido, ese gozo se va a reproducir dentro de ti. El gozo de que tú estás haciendo lo que corresponde en base a tu propio proceso personal, independientemente de las circunstancias externas. Y si toca hacer 2, ¿cuál es el éxito? El éxito está
en darse cuenta de que toca hacer dos. Y hacer dos. Y al darte cuenta de que toca hacer dos, ya me siento plenamente satisfecho, me siento en el gozo. Y mañana toca otro día, y este día pues me doy cuenta de que toca hacer 7. Que toca no quiere decir que toca quiere decir que yo estoy plenamente capacitado este día y que vibra en mí el hecho de que yo este día hago 7. Y es así. Os pongo el ejemplo de la regla para que nos podamos situar, no para dividir ni nada de esto, pero para que nos podamos situar que el verdadero éxito no está en conseguir más. Que bajo términos materiales o mentales, en referencia a días pasados, el verdadero éxito está en hacerte consciente de lo que te corresponde cada día y llevarlo a cabo. Ese es el verdadero éxito. Y que cada acto tuyo, en lo posible, solo emane una cosa, lo que eres y lo que somos todos, amor. Que todos tus actos tengan como origen el amor. Ese es el verdadero éxito. Que cada persona, que cada animal, que cada planta que se cruce contigo, después de haberse cruzado contigo, cuando se vaya a seguir con su experiencia, se vaya mejor que cuando vino. Porque se ha cruzado contigo. Esa es la verdadera experiencia. Ese es el verdadero éxito. Pero no para ponerse medallas, ¿no? Sino para saber y entender que el otro eres tú. Y si el otro se va gozoso es porque si tú le has dado la oportunidad de sentirse gozoso, es porque la persona estaba en sintonía y porque el gozo evidentemente estaba en ti. Porque si tú no estás ahí, tú no puedes dar lo que no tienes, como sabemos todos. Y a nivel de salud es importantísimo. Porque no nos podemos imaginar, como dicen las Escrituras, los milagros que podemos realizar con nuestro cuerpo, con nuestro ser, por el solo hecho de que adoptemos una práctica donde esté presente día tras día esa certeza de la verdadera fe. Y después las formas y los instrumentos que cada uno coja el suyo, sin ningún desprestigio para nada. A mí me gusta mucho decir cuando las personas que vienen a consultarse más de una vez, me preguntan, fijaos, ¿pero voy al médico? ¿Pero me tomo las pastillas? ¿O no me la tomo? ¿O no voy al médico? Fijaos en donde a veces, ¿no? Te sitúa la vida, ¿no? Lo primero es que eso es una decisión personal de la persona que se consulta, pero si tú tienes una claridad que le puede dar una guía para que esa persona tome la decisión más adecuada en ese momento, sin desprestigio de ninguna de las opciones que esa persona tenga planteadas, sino que tú simplemente le sugieres y la aconsejas, no le dices haz esto o haz lo otro, le sugieres y la aconsejas y le das total libertad para la que persona haga lo que considere oportuno que tiene que hacer. Y desde ahí se producen, saltan todos los dogmas y se producen milagros. Porque las personas, si de verdad tienen esa confianza que trae la verdadera fe y ese motor activado, que lo tenemos todos dentro, vuelvo a repetir, y que necesita una práctica, necesita el que cada día lo tengamos presente, que en cada acción que llevamos a cabo
estamos poniendo nuestro granito de arena y que podemos hacer todos que nuestra vida y la vida de los demás sea mejor, pero sí o sí, todos podemos hacer que nuestra vida sea mejor y la de los demás sea mejor. No es cuestión de cuestiones gubernamentales y de partidos políticos y de estructuras de países. Es tu campo de juego personal, tu vida cotidiana de todos los días, que es ahí donde Dios, la divinidad, la esencia te pone para que tú desarrolles tu labor y seas la expresión, pues, de ese Dios en ese espacio donde esa divinidad te ha puesto. Que eso, claro, eso así de palabra puede sonar muy claro, pero después cada uno tiene sus vivencias y hay vivencias muy duras. Hay vivencias muy duras que a las estructuras mentales, formales, materiales, resultan imposibles de creer ¿y por qué una persona está, pues, viviendo en situaciones donde hay masacres, hay guerra, hay catástrofes, maremotos, hay catástrofes de todo tipo, y otras personas, pues, están rodeadas de abundancia? Claro, la mente te dice, no, es que si esta persona, como está situada aquí, pues sí lo puede hacer, pero la persona que esté en una situación en la que su labor en ese momento sea buscar lo que sea por alimentarse, pues poca ocasión va a tener a mirar otra vertiente. Pero cuando se sabe, y eso hay que vivirlo y hay que integrarlo, porque eso no se puede, es que casi no se puede explicar, ¿no? El por qué un alma, porque es un alma, está viviendo esa experiencia y el saber que ese alma está ahí porque corresponde para su proceso álmico formativo como alma que le lleva en su evolución, y que es también, pues, una causa-consecuencia de las siembras que ha hecho ese alma que ahora está aquí encarnada en tal sitio y en tal lugar en vidas anteriores. Es que todo es un continuo, aunque aquí tengamos una división por un tiempo lineal falso de los años, de tal y cual, que no es más que la expresión de la degeneración de la materia, que la materia es lo que desaparece, el cuerpo es lo que desaparece y se convierte en polvo, pero nosotros no desaparecemos. Esa expresión de la degeneración de la materia es nuestro tiempo de calendario y nuestro tiempo lineal, pero eso es un invento. La realidad es que si nosotros no dejamos de existir y no somos este cuerpo material, pues no podemos quedarnos encerrados en esos parámetros, porque entonces nos estamos perdiendo, que es lo que nos pasa, perdidos en nuestra ignorancia de lo que somos, y desde la ignorancia, pues lo único que solo te queda una cosa: aprender, que es para lo que estamos todos aquí, para aprender, en la escuela de la vida. Y después, dentro de la escuela de la vida, como en la escuela de los niños y la escuela de los jóvenes, pues hay cursos y hay profesores y hay maestros. Es una escuela. Y en esta escuela de la vida, pues habrá almas que están, pero no porque sea malo ni bueno, es que acaso un niño que está en primaria es peor que el joven que está en la universidad. No, es que el niño está en primaria porque es donde le corresponde estar para seguir aprendiendo, y el que está en la universidad es donde le corresponde estar para titularse y después desarrollar otras labores. Pues en la escuela de la vida y de las almas igual, que es ahí donde se determina lo que llaman el estado de conciencia. Pero no es una cuestión, vuelvo a decir, para dividir o para compararse, que es donde entran todos los egos. Así, no, es que el grado de conciencia, el mío, o el de esta persona, y el del otro, este no va a ningún... Ya, yo otra vez, nos metemos en el follón. Cuando la conciencia es una,
Si la conciencia es una, si la escuela es una, pues tendrás que tener sus diferentes departamentos, ¿no? Como las empresas tienen diferentes departamentos, la escuela tiene diferentes niveles, primaria, secundaria. Y cada uno está donde le corresponde estar en ese momento. Y cuando llegas a esa conciencia, o te acercas, vamos a decir, te acercas a lo que es esa conciencia uno, aceptas e integras todo eso. El que está en párvulo, el que está en primaria, el que está en secundaria, el que está... incluso también el que ya está fuera de la escuela. Porque si tú eso no lo tienes integrado y estás todavía muy prisionero de los aspectos que tengan que ver, pues el grado en el que tu alma esté experienciando en ese momento, hasta que no llegues a un grado que te permita salir por la puerta de la escuela de la vida, no puedes saber lo que es la vida. Porque para saber lo que es la escuela, tienes que salir de la escuela. Y entonces dentro no lo puedes saber. Pero claro, como esta escuela de la vida nos estamos refiriendo a esta parte formal material, y todos, cuando la experiencia del nivel que estemos desarrollando en este momento, cuando llega el paso de la muerte, que es un paso porque la muerte real no existe, y abandonamos la escuela, pues ahí sí podemos tener una idea, ahí sí tenemos una idea de lo que es, porque ya abandonamos la escuela. Lo único que pasa que eso depende también del estado evolutivo de cada alma, pues tendrá que volver otra vez a la escuela, a seguir con sus niveles, o ya, pues si es un maestro como Jesús y compañía, pues ya lo que viene es pues a darnos ejemplos y a ayudarnos desde fuera y desde dentro de la escuela. Repetiros lo importante que es el cultivo diario de la conciencia de la verdadera fe, de cómo podéis transformaros a nivel de salud, a nivel de vitalidad y a nivel de experiencia. Y además, como la vida es un eco, la vida es como un salón de espejos, es decir, tú estás emitiendo a la vida y la vida te devuelve en la misma frecuencia pero multiplicado, para que tú te des cuenta, como en la naturaleza, que siembras un hueso de nípero y te sale un árbol con un montón de nípero, pues la vida es igual, te lo devuelve multiplicado para que tú te veas, y para que tú puedas coger conciencia de lo que realmente estás haciendo, pero para eso tienes que tener una predisposición de observarte. Y para observarte y poder escucharte y mirarte, te tienes que parar. Es que es ineludible. Y claro, para pararte tienes que salirte del lío. Y tienes que buscar tu espacio cada día, por lo menos tu espacio, cada uno dentro de las posibilidades que pueda tener, que sus obligaciones familiares, laborales o todo el decorado que tenga alrededor le permita. Darse la oportunidad de tener un espacio para uno mismo. Porque claro, tenemos todos la excusa, la típica excusa, sobre todo pues personas porque tienen familia o que son madres, padres, tal, hay que comprender las excusas. No tengo tiempo porque cual, y muchas veces pues es tan sencillo como decirle, ¿ves la tele? ¿Te paras a ver una serie? Pues entonces tienes tiempo. Si tienes tiempo hay. Es cada uno dentro de sus posibilidades. Pero lo que hay que tener es ese propósito de introducirlo en tu vida, porque es como un puzzle
que desde el momento en que tú empiezas a poner cada pieza en su sitio, el puzzle se empieza a construir. Pero claro, tienes que ser tú el que diga, venga, esta pieza, venga, esta otra pieza. Tienes que darte esa oportunidad, tienes que tener eso presente todos los días. Y creer y saber, saber desde ese conocimiento intuitivo, que es esta fe de la que estamos hablando, un conocimiento, podría decirse que por definirlo muy concretamente, podría definirse la verdadera fe, más allá de las definiciones del diccionario que hemos visto antes, como el conocimiento intuitivo del alma, que te lleva a la vivencia de la certeza. Eso puede ser una definición concreta de lo que es esta verdadera fe. Y ese conocimiento intuitivo del alma, pues todas las almas lo tienen. Y lo que nos toca es, pues, expresarlo, darle vivencia, darle expresión en nuestro espectro vital. Si eso lo trasladamos al ámbito de la sanación, que es en el que yo trabajo, ¿qué es lo que hace que un cuerpo humano físico esté sano, se mueva y realice sus cosas? ¿Qué es lo que hace? Podemos decir, bueno, que come todos los días, que duerme. Sí, el aspecto externo es ese. Pero claro, si tú coges un cadáver y le das un plato de langostino y lo pones a dormir y el cadáver no va a ponerse a dar saltos. Y le estás dando de comer. O sea, que eso que te está diciendo, que lo que hace que nuestro cuerpo viva, es que fijaos la cuestión, lo que hace que nuestro cuerpo viva no es el alimento, no es el descanso, porque si fuera eso lo que hace que nuestro cuerpo vive, pues eso, lo dicho, coges a una persona que no está viva, le das esos elementos que son los que se supone a nivel lógico, práctico, que es lo que hace que nuestro cuerpo viva y viviría, pero no es así. Lo que quiere decir que lo que hace que nuestro cuerpo viva es otra cosa. ¿Y qué es lo que hace que nuestro cuerpo viva? Lo que hace que nuestro cuerpo viva es la energía de vida, la energía vital. ¿Y de dónde viene la energía vital? Bueno, pues la energía vital viene de lo que realmente somos, de nuestro auténtico ser, que esto no es más que una carcasa y que es la energía, lo que hace que se muevan nuestras células, nuestras moléculas, nuestros átomos que están siempre moviéndose y siempre creando a cada instante todo el milagro y el universo que es un cuerpo humano. Si nada más que eso, nada más que reflexionáramos un poco del auténtico milagro que es nuestro traje, nuestro cuerpo para aquí, para experimentar en el aquí, te darías cuenta de que son montones de sistemas que están funcionando, que nos están propiciando estas expresiones de vida y que todo es de una exactitud tremenda. Para que se den los distintos procesos que cada sistema del cuerpo tiene que ejecutar, pues todo tiene sus tiempos, todo está como calculado. Y si todo eso es así, si tiene ese nivel de perfección, que yo en otro de los lugares donde también lo veo mucho, es en los documentales de naturaleza. Cuando hay documentales de naturaleza y te muestran pues cómo funcionan los mundos, el vegetal, el de los insectos, hay unos niveles de exactitud entre las interacciones y entre los comportamientos de los animales que dice, es imposible que no haya una inteligencia creadora
creativa detrás de todo esto. Imposible. No puede ser producto del caos, del Big Bang o de lo que quieran decir. No puede ser producto del caos. ¿Desde cuándo de un caos ha salido una exactitud milimétrica? Entonces esa energía vital, que es la que nos sostiene, pues viene de esa inteligencia cósmica, esa esencia que algunos llamamos Dios, pues es ahí donde viene esa energía vital, que es la que te da la vida, pero que tú tienes la responsabilidad y la facultad de movilizar. Porque nos da, dice, estamos hechos a su imagen y semejanza. Significa que nos da la total capacidad para nosotros movilizar en nuestra vida desde nuestro libre albedrío, que es lo que se llama, todos nuestros procesos. Con su tutela, con una serie de estructuras que cada uno traemos, sí, pero tú estás a cada momento creando tu vida, a cada momento. Y ¿por qué no damos el paso de hacernos conscientes? No que vamos como si fuéramos robots. Vamos a hacernos conscientes, vamos a tomar partido de verdad. En la movilización de nuestra energía, que en el aspecto es sanador, ya no solo físico, sino emocional, mental, pues una revolución. Porque si desde ese momento te empiezas a hacer consciente de cómo tu cuerpo se mueve, de lo que tu cuerpo te está comunicando, tú recibes los mensajes con amor, no con rechazo, no con enfrentamiento, no con juicio, no, recibes los mensajes con amor, incluso los mensajes duros también los recibes con amor. Y lo que te pones es en disposición de aprender como el buen alumno de la escuela, pues estás poniendo los primeros elementos para que esa sanación se produzca. Porque tú estás poniéndote de cara al fluir de lo que es el movimiento de tu energía. Te estás haciendo, eso es otra de las características de esta conciencia, la responsabilidad. Te estás haciendo responsable de ti. Porque el único responsable de todo lo que... otra cuestión. El único responsable de todo lo que te pasa eres tú. No está en mi hermano, no está en mi vecino, no está en el mecánico, no está en... que es mala persona. Cuentos, cuentos, cuentos y más cuentos. Y estamos ahí, metidos en esos cuentos cuando la responsabilidad es nuestra. Porque los momentos se dan, ¿no? Como este maravilloso momento que tenemos aquí. Los momentos se dan, pero tú eres el que decide desde el minuto 1 cómo vives ese momento. Siempre, siempre. Y después los momentos tienen sus expresiones y tendremos más capacidad, cada uno tendrá la suya, para poder integrar ese momento, para poder vivirlo más armoniosamente, pero solo hay que tener esa fe y ese elemento motivador, ese motor de empuje y ese propósito todos los días para que eso empiece a cambiar, para que tu capacidad de transformación se multiplique, como pasa cuando siembras en la naturaleza. Igual. ¿Acaso no tiene que haber ahí una fe? Lo que pasa es que la damos por supuesta. No hay una fe de que no, esto es una semilla de lechuga y yo sé que si planto aquí, pues dentro de X tiempo, de un par de meses, tengo aquí una lechuga. ¿Acaso eso no es una fe también? Que sabes que plantando esta semillita de aquí va a salir la lechuga, que ahí está la lechuga en la semillita. Pues cada elemento de nuestro cuerpo es una semilla. Y nosotros somos los responsables de plantarla, de regarla, de mantenerla y de tener la entrega absoluta en que el fruto es ese.
El fruto es nuestra armonía, es nuestra salud, es nuestro bienestar. El bienestar de la gente que comparte momentos con nosotros. Porque claro, si tú ya entras en ese estado es lo que emanas a los demás. Y si los demás reciben tu bienestar, pero tu bienestar real, no un bienestar falso. No un bienestar falso que está volcado en posesiones, en intereses. No, eso no tiene nada que ver con el verdadero bienestar que viene de todo esto. El verdadero bienestar, ¿qué es? Es un bienestar pacífico, sereno, silencioso, entregado. Que viene ahí otra de las grandes cuestiones que siempre me gusta nombrar, que es la aceptación. La aceptación significa eso mismo, el vivir el momento de verdad, abrazar el momento y hacerte uno con el momento, tenga la característica que tenga. Me gusta siempre poner el ejemplo del pintor que tiene una paleta de colores y todos sabemos la paleta de colores, básicamente los colores del arco iris y después las mezclas que hay. Y tú puedes decir, no, pues me gusta más el amarillo, me gusta más el rojo. Sí, pero es que también hay marrones. También está el negro. También están los colores más oscuros en la paleta. Y si tú solo utilizas una parte pequeña de la paleta, pues no te enteras de nada, porque es todo. Porque la escuela, como hemos hablado antes, es todo. Y tú tienes que abrazarlo todo. Tú tienes que abrazarlo todo. Por eso aquellas personas que rechazan partes de lo que es, nunca van a saber lo que es. Si tú te enfrentas a aspectos que la vida te está mostrando o nos está mostrando a todos, nunca vas a conocer la vida. Y los aspectos oscuros, los aspectos dolorosos, pues claro que cuesta aceptarlo. Somos humanos, no somos robots. Tenemos afectación con las experiencias y con las cosas que nos ocurren. Pero eso no quiere decir que tú no seas capaz de vivenciarlo y de obtener un aprendizaje de ese momento, vamos a decir, oscuro, por el que estás transitando. Es más, se puede decir que en esos momentos es cuando más se aprende. ¿Por qué? Porque los momentos oscuros es como aquello que tenemos que aprender y estamos atascados ahí, no tenemos un aprendizaje bien hecho y se nos muestran una y otra vez de diferentes maneras hasta que le vamos dando luz. Y eso significa que lo vamos aprendiendo, porque los aspectos luminosos que vivimos son una confirmación de lo que has aprendido. Porque como tú, yo y todo lo que estamos aquí somos luz, somos amor, somos armonía, pues todos los momentos que reflejan eso muestran la consecuencia de tu aprendizaje, de que los momentos luminosos te están diciendo aspectos que tú ya tienes integrados y aprendidos. Y con lo cual, una persona que tenga muchos momentos en su vida luminosos, pero luminosos de verdad, como he dicho antes, nada que ver con lo superfluo, sino lo luminoso de estado interno, una persona que tenga muchos momentos en su vida de ese tipo será una persona que estará en la escuela de la vida en un curso avanzado, sin duda. Y al contrario, una persona que tenga en su vida muchos momentos oscuros, pues estará en un grado menor. Y hay otra cosa que yo siempre también os digo, los que habéis venido otras veces lo sabréis, cómo tratar los momentos oscuros. Porque no solo es aprender de ellos, sino qué hacer, ¿no? Cuando tú estás viviendo un momento así, duro, que te tiene removido, ¿no?
hay que prestarle a un momento así la atención justa. ¿Qué quiere decir prestarle la atención justa? Que no nos enredemos, que tratemos que a pesar de que estemos viviendo un movimiento que nos desestabiliza, que nos oscurece, tenemos que tratar que nuestro pensamiento sea constructivo. Le prestas la atención justa para obtener el aprendizaje y después pensamiento constructivo incluso sobre ese momento oscuro. No te dediques a seguir alimentando el victimismo y las características pretendidamente oscuras de ese momento, que es lo que nos enseñan. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, cómo te ha pasado esto! ¡Ay, cómo ha pasado lo otro! Y otra, ¡ay, que se ha muerto! Y otra, y otra. Alimentando la oscuridad desde nuestra ignorancia, ¿no? La oscuridad no es más que una luz que se ha olvidado de que lo es. Eso es la oscuridad. Así que cuando tenemos momentos de oscuridad, son partes de nuestro ser que se han olvidado de lo que son. Y eso es lo que significan nuestros momentos de oscuridad. ¿Y por qué se suele decir que es un hecho que en esos momentos de oscuridad es cuando más se aprende? Pues lo que os he dicho antes, porque estás dando luz a lo que lo ha perdido, o a lo que ha perdido, a la parte de ti que ha perdido la conciencia de que es luz. Tú te estás dedicando a darle luz y entonces aprendes. Y esa es la transformación. Esa es la transformación y eso está dentro y eso es lo que te comunica la práctica de esa verdadera fe de la que estamos hablando desde el principio. Que se puede instrumentar de mil maneras desde la oración, con el tipo de oración que tú sientas, porque lo fundamental en una oración no es las palabras que tenga ni la forma que tenga, sino que tú la vivas, que la sientas. Eso es lo importante en una oración. Quien dice una oración, pues dice también que es otra metodología de fe muy utilizada por personas que no están tan identificadas con credos religiosos, está lo que se llama la afirmación. Porque, daos cuenta, son afirmaciones, nunca te has encontrado un libro de negaciones. Bueno, tiene que haber, porque hay gente para todo. Pero por lo general son afirmaciones. Son afirmaciones también con unas palabras que invitan a ese crecimiento constructivo que te hace sanarte, las afirmaciones. También hay metodologías que no tienen que ver tanto con la palabra, sino que tienen que ver pues, con la imaginación, que no deja de ser creativa, que lo podemos llamar visualización o el término que queráis, eso también. Depende. La persona tiene que acudir siempre, no a aquello que le digan que es lo que sirve. Hombre, si se lo dicen y la persona sí vibra con eso y lo siente, pues por supuesto, porque si se lo dicen es por algo. Pero tiene que sentirlo parte suya. O sea, que la forma que utilice sea la que sea adecuada para esa persona en ese momento. Entonces, pues, además de la oración, de la afirmación, la visualización, pues, la visualización de energía, puede ser pues, la imposición de mano. Es infinita, los modos son infinitos, lo que importa es que esté esa fe detrás. Porque si esa fe no está, da igual el método que utilice, si esa fe no está, porque la fe es el motor.
el motor de transformación. Es lo que mueve tu voluntad para que tu energía y tu ser se transforme en la medida en la que tú estás proponiendo. Y de verdad, situaros ahí, situaros en que las expresiones de vuestro ser, las formas que elijáis son válidas para vosotros y practicarlas desde esa confianza plena. Y así la vida será otra y os sanaréis de cosas que para este mundo ignorante y confuso y perdido son cosas que son imposibles, como dice el versículo del grano de mostaza. Y haréis cosas imposibles, pero es que no lo están diciendo, es que es realidad, es que hay muchas pruebas de eso. Hay muchas pruebas de eso. Y yo las he vivido. Y mucho, mira. Y no con personas que estuvieran en ningún dogma religioso. Incluso con personas que, vamos a decirlo así, no creían en Dios. Ya esto también rompe todos los esquemas también. Pues dice, bueno, si no crees en Dios y crees solo en lo que ves, ¿cómo puedes sanarte moviendo o propiciando, activando ese motor de fe? Pues claro, como tenemos la idea previa de que la fe está rodeada de religión, de dogma, ¿no? Como una persona que no cree, que está en el escepticismo, porque la que esté en el dogma, como hemos dicho antes, la que esté en el dogma, que rece todas las semanas, que tenga su párroco, que tal, como le pasó a ese señor, pues es muy comprensible, porque claro, es una personas dedicadas con una forma dogmática, elegida y entregadas a esa forma, pero ¿y el que no tiene forma? Al menos aparente, el que no cree. ¿Cómo es posible que las personas que eso también me lo he encontrado mucho? ¿Cómo es posible que las personas que no creen se sanen y las personas que creen no se sanen? Eso también me lo he encontrado de más de una persona que ha vivido eso y se ha quedado a cuadro diciendo, pero bueno, si yo sé que Dios existe y me entrego a Dios tal y cual, y este amigo mío que no cree nada, y él ¿por qué está bien y por qué se cura de las cosas y yo no? Interesante pregunta. ¿Qué es lo que hace que ese motor de la verdadera fe se ponga en acción? Como crea o no crea en Dios, ¿qué es lo que hace que esa fe se active en esa persona? Pues que esa persona está enteramente depositada en la confianza de lo que está haciendo. Y eso es activar la verdadera fe. No tienes que ponerle ya ningún destinatario, sino que como está dentro, como la verdadera fe está dentro, esa persona descreída, atea, pero que cree y confía en lo que está haciendo plenamente, pues está cada día sembrando en esa verdadera fe y al final recoge el milagro. Para que veáis cómo las formas, ¿no?, se quedan totalmente atrás. Como las formas no tienen en realidad ninguna importancia si podemos acceder al fondo. Estaba pensando en una persona, ¿no?, cuando estaba hablando de esto, es que una persona de este tipo pues vino a verme con cáncer, y esto es uno de los más grandes milagros que he presenciado yo, con cáncer y con metástasis. Y esa persona, ¿qué es lo que hizo?
porque era una persona que no estaba en nada religioso, ni pensaba que existiera Dios, ni nada. ¿Qué es lo que hizo? Que como el aspecto médico, igual que le pasó al otro señor que estaba, digamos, en el otro extremo, ¿no? Como el aspecto de médico ya había hecho su labor, porque ya le habían dicho, mira, ya aquí lo que queda es pues el tiempo que te quede, porque ya tienes aquí, tienes allí y tal. Pues esta persona, en vez de quedarse, como le pasa a la mayoría de la gente, parada lamentándose de su desgracia, pues tenía ese elemento motivador de hacer algo y creer en lo que hacía. Y lo que hizo, pues esa experiencia le trajo la vida en que nos encontráramos. Eso no quiere decir que no siguiera teniendo sus revisiones médicas, por supuesto, y sus cosas. Pero yo hablo desde mi experiencia con esta persona. Tuvimos nuestra consulta donde durante por lo menos un año, de manera continua, pues ahí teniendo nuestras interacciones con el movimiento de la energía, con la palabra, con los mensajes, con actitudes, con maneras de comportar y de afrontar los acontecimientos que vivía en su vida para que fueran diferentes. Tú cambias tu manera de vivir y los efectos que tiene tu vida en ti cambian de cajón. Bueno, pues con esta persona se produjo el milagro de que, igual que este señor, pero desde el otro lado, desapareció el cáncer y tenía hasta metástasis, igual que este señor, que tenía bultos por todas partes. Y esto no es una casualidad, porque la casualidad no existe. Es una causalidad, como a mí me gusta decir. Es el fruto de tu siembra, es el fruto de tu práctica, de tu verdadera fe. Y así, pues, transformáis y ayudáis a transformarse a los demás. Y de verdad nos empezamos a hacer conscientes no solo de lo que somos capaces, sino de lo que somos. Y no limitarnos tanto en las circunstancias de este mundo de ignorancia y de confusión, sino que das un paso adelante de conciencia, de decir, venga, tengo esta situación, pues yo lo que tengo que hacer es mirarme, verme y ver qué puedo yo aportar en esta situación. Y en el solo hecho de que tú te pongas de cara, como yo digo, abres la puerta a que algo te diga a ti qué es lo que te corresponde hacer en esa situación. No entra la cabeza, en lo posible, claro. Lo que pasa es que la cabeza, como se tiene como se tiene, a 80.000 por hora, pues es que no te enteras de nada con las elucubraciones de la cabeza. Pero es como que es algo más... es algo como más inmediato ese conocimiento, esa práctica es algo inmediato, es algo omnisciente que te da un conocimiento con mucha perspectiva de lo que estés viviendo, porque tú te estás dando la oportunidad de que eso ocurra al pararte y al reconocerlo. Fijaos que hay dos cosas más sencillas para que eso empiece a producirse: pararse y reconocerlo. Darte la oportunidad de que eso que está dentro de ti se manifieste. Abrirle la puerta. Transformar tu vida. Que tu ser tenga la oportunidad verdadera de expresarse tal y como es. Y estos milagros, porque la vida entera es un milagro, pues se volverán algo común. Estamos destinados a ello. Lo único que ocurre es que es como en la escuela: antes de saber, no sabes. Tienes que aprender. Y bueno, nos cuesta aprender. Los que vamos atascados ahí en la escuela le damos tanta importancia
a cómo es la clase, a qué es lo que nos están enseñando, quién nos lo está enseñando, cómo nos lo está enseñando, de qué manera, cuánto nos cuesta. Y ahí estamos. Pero bueno, no nos queda otra. No nos queda otra en que llegará el momento, como os hablaba antes, de salir de la escuela definitivamente y que ya seamos un alma maestra. No nos queda otra. Porque es como volver al hogar, ¿no? Hemos salido de un lugar, del hogar, que es el todo, el cosmos, la conciencia cósmica, el Dios, el Creador, y eso somos. Y nos toca pasar pues, por estas escuelas, estos viajes de trabajo, hasta volver con el aprendizaje y la conciencia de lo que somos realmente. Y desde el momento en que eso lo practiquéis, yo os garantizo que la vida se transforma. Pero cada uno tiene que encontrar su expresión, tiene que encontrar su manera. No somos únicos y entonces cada uno tiene que darse la oportunidad, porque la oportunidad es tuya, no del otro. El otro tiene la suya y es diferente a la tuya. Tú tienes que encontrarte tú, tienes que encontrar la tuya, y la vida, que es mágica, responde a esa demanda que tú le ofreces y te facilita alrededor los instrumentos, lo veas o no, los instrumentos están ahí para que tú recojas tu aprendizaje, para que tú resuelvas las situaciones. Están ahí los instrumentos. Lo único que ocurre es que no lo vemos, porque la mente está loca imaginando cosas y queriendo controlar, queriendo llevar razón y queriendo que las cosas sean como yo digo que tienen que ser, porque así es como están bien. No, las cosas están bien siempre. Entendedme, desde lo profundo. Desde lo profundo. Y lo mejor que puedes hacer siempre es abrazar. Tienes que recibirlo todo así, con los brazos abiertos, y así es cuando te llega la claridad, como para tú saber qué es lo que tienes que proporcionar al momento, a la persona y a la situación. Es así. Es así, no hay otra. No es una cuestión de analizar, de controlar, de definir. Es una cuestión de abrirse para que lo que ya está se manifieste. Esa es la verdadera cuestión, abrirse para lo que ya está se manifieste. Y para eso es condición primordial lo que os he estado comentando todo el tiempo: pararse, darse el tiempo de que ese espacio personal exista en vuestro día a día, para invitar también a que se pueda producir esa escucha, para que se pueda producir esa escucha de tu ser que te está hablando siempre, pero no hablando desde el parloteo de la mente, que eso no tiene nada que ver. El ser habla de una manera intuitiva, desde la sabiduría, desde el que tú lo que recibes como lo hubieras sabido siempre, pero es ahora cuando tienes la certeza de que lo sabes, pero lo has sabido siempre. Y es así como se manifiesta el ser que es global, ¿no? En realidad, ¿no? Pero hay que darle ese tiempo, hay que darle esa oportunidad. Hay que tener ese espacio, hay que darle esa práctica para que aparezca, para que se manifieste y para que nos transformemos. Y es necesario el silencio. Porque es imposible escuchar si no hay silencio, es imposible. Y eso es uno de los grandes hándicaps que tenemos aquí en esta sociedad en general, pero vamos a decir occidental sobre todo. Uno de los grandes hándicaps que tenemos es el ruido.
que es el parloteo constante por todas partes. Y encima el que tú llevas contigo también. Pues ese parloteo hay que domar. No digo que tengas que eliminarlo y que tengas que pelearte con él, porque entonces él se pelea contigo. Si tú te peleas con el parloteo se pelea contigo y lo único que consigue es que haya más parloteo. Y encima un parloteo victimista. Hay que ver que lo estoy intentando mantener la mente en silencio, pero no hay manera, ¿eh? No es pelearse con el parloteo, es aceptarlo. Es que el germen de la transformación está en la aceptación, siempre. Aceptas tu parloteo, pero a la vez tú, que eres mucho más que eso, porque tú estás reconociendo tu parloteo, es como con la escuela. Si tú estás dentro de la escuela no la puedes ver en su totalidad, ¿no? Porque estás dentro de la escuela. Solo ves tu clase, tus compañeros, pero no ves la escuela entera porque estás siempre metido en la escuela. Estamos siempre metidos en la escuela de la vida. Pero el parloteo sí lo estás reconociendo. Tú sí reconoces que tienes un parloteo. Y si reconoces que tienes un parloteo es que no eres el parloteo. Porque si fuera el parloteo como en la escuela no lo podrías reconocer. Estarías metida o metido en el parloteo y no lo reconocerías. Pero si lo reconoces es la evidencia de que no eres el parloteo. Y si no eres el parloteo, puedes cambiarlo. Puedes hacer que el volumen del parloteo baje. Y eso es inversamente proporcional. A medida que baja el volumen del parloteo, sube el volumen de la escucha. No cabe duda. Y eso es una práctica. Tenemos que buscar esos espacios íntimos nuestros, de nosotros con nosotros mismos, o los que sabemos que es así, pues decimos con nosotros mismos y con Dios. Pero bueno, tú contigo mismo. Ni marido, ni niño, ni pareja, ni familia, no. Este momento es para ti. Y ya está. Y que la gente que comparte contigo lo sepa. Mira, este momento, que ese momento tiene que ser media horita, porque no te puedes permitir más, porque sea media horita, pero que te diga, mira, pues todos los días de 8 a 8 y media estoy desconectado. No, el móvil lo tengo apagado, estoy aquí en mi habitación o me voy a dar una vuelta, no sé qué, y no quiero saber nada. Es que tienes todo el derecho. Y no estás pidiendo nada especial, ¿eh? Pero claro, aquí en esta sociedad dices esto y es que no, mala madre, mal padre, que no presta atención a tus hijos. Cuando es al revés, ¿eh? Es al revés, porque si te acercas a esa escucha y a ese silencio, lo que vas a aportar a tus hijos, hijas, pareja, amigos o toda persona que se relacione contigo es mucho más grande que si estás siempre pegado a ello como si fuera un pegamento indisoluble. No. Nada más que aportarle desde ahí, desde lo que te permite a ti ese espacio personal que es respetado y ese silencio y esa escucha que tú emites, no sabes lo que tú le estás dando a tus hijos, hijas o familiares o amigos. No te puedes hacer una idea de lo que le estás dando. Mucho más grande que cualquier dialéctica intelectual, filosófica, política, económica o de lo que queráis. Mucho más grande. Pero esto no tenéis que creéroslo, tenéis que vivirlo. No porque yo os lo diga, tenéis que vivirlo. Daros la oportunidad de practicar esta verdadera fe. Los que venís a mi charla también sabéis que a mí me gusta siempre, al final, nos estamos acercando ya al final, recitar algún que otro poemita de conciencia
que como sabéis, pues el último libro, que muchos ya lo tenéis, salió en octubre del año pasado, El Caminante del Cielo. Y bueno, y siempre me gusta compartir el recitado de poemas así de profundidad. Y hoy, pues tengo aquí algunos que no forman parte del libro, porque estos ya se escribieron después de que este último libro se publicara, pero que indudablemente siempre vienen al caso. Y que muchos pues ya conocéis porque os lo comparto, pero bueno, siempre está bien recitarlo, dejarse imbuir por el mensaje e integrar lo que el poema trae, ¿no? Este poema se llama Soñé contigo. Un día soñé contigo, pero no estaba dormido. Tenía los ojos abiertos, estaba despierto, estaba soñando vivo. Te veía a ti, lo veía todo, moviéndose al unísono, cada uno en su lugar, cada pieza en su sitio, en un universo infinito. La humanidad era una sola, sin divisiones ni conflictos, y tú estabas ahí, detrás de cada vida, soñando el sueño que vivimos. Es un sueño tan hermoso, este que tengo contigo, que deseo que otros soñadores vengan a contarme lo mismo. Quiero que el sueño sea global. Quiero que el sueño esté en todos los corazones escrito. Y así, bajo la ley del amor, todos soñaremos contigo. ¿Con quién vamos a soñar? Hay otro que, a ver, sí, que refleja casi una situación opuesta, ¿no? Que se puede decir que es la del común, ¿no? De los mortales, por desgracia, ¿no? Todavía. Los mortales que no son mortales. Somos inmortales, pero no llevamos espada, ni cortamos cabezas, como en la película. Este se llama El vacío del ignorante. En un mar de tempestades donde el mundo se ahoga sin que nadie lo salve, andamos metidos, discutiendo los detalles. Entretenidos con las olas, la verdad se nos hace inalcanzable. Y detrás de las palabras solo hay vacío. El vacío del ignorante. Todos quieren opinar, describir la estrategia, contarte una historia que ya te han contado antes, llena de ruido, llena de mentiras, de manipulaciones existenciales. ¿Serás capaz de reaccionar? ¿De viajar al silencio para poder escucharte? Es tan alto el nivel de confusión que la bandera de la ignorancia es el principal estandarte. Cállate de una vez. Deja de parlotear como una marioneta de estupidez galopante. No te queda otra que amar a ti mismo y a todo al que te pase por delante. Entonces, y solo entonces, la venda de tus ojos caerá y podrás ver al fin la hermosura del instante. Pues ese es el vacío del ignorante. Y ya para terminar, es uno que se llama Lo verdadero. Como hemos hablado de la fe verdadera, pues aquí el poema habla de lo verdadero.
Es tan sublime, tan sumamente bello percibir lo verdadero. Cuando descubres tu jardín, cuando se abren las puertas del misterio, es tan sencillo decir te quiero. Desaparecen las diatribas, las palabras vacías, los malos sueños, solo queda el silencio. Los diálogos, las pesquisas, los tiempos muertos, todo ello quedó en el recuerdo. No hay nada más que decir, todo está dicho al momento. Te invade la certeza de lo cierto. Y allá donde miro estás tú. Allá donde estoy, tu presencia me llena por entero. He vuelto a vivir, he resucitado a la vida, ya no estoy muerto. Porque todo lo que me rodea es lo verdadero.